Prestosos, prestosos, sitio impresionante, ruta impresionante. La compañía no podía ser de otra manera. Impresionante. Muy buenos días, don César Pina. Buenos días, prestosinos. ¿Cómo ves la ruta de hoy? Impresionante. Vámonos. Y como no podía ser de otra manera, nuestra ruta de hoy comienza subiendo. ¡Vais a acabar conmigo, prestosos! César, yo no sé dónde me llevas, pero me dejo llevar, macho. No, venga, esta gente prestosa van a pensar que te llevo a otro sitio que no hay el monte. Oye, eso que se ve ahí, la antena es aquí, el Fitu, ¿no? Sí, es ahí en la zona del Fitu y desde ahí hacia de izquierda a derecha sale la subida más común al Pienzo, por toda la ladera hasta el Bustaco y después sube por el Collao Belluenzo hasta el Pienzo, la subida normal. La subida que yo conocía. Sí, la más común. Venga, vamos para allá. Lo difícil ya está, queda lo peor. Bueno, amigo mío, algo me tendrás que decir de todo lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues ahora que ya está empezando a asomar el sueve entre las nubes, voy a contarte un poco lo que vemos desde aquí. Estamos viendo esa ya la zona de la playa de La Espasa y de la isla, toda la rasa costera de Güerres, aquello que aparece ahí al fondo y el pueblo de Lastres, el puerto de Lastres, y allí aquel pueblo más alargado y Luces y a toda aquella zona de allí la zona de la Mariña de Villaviciosa. Y bueno, esto que vemos aquí abajo, la famosa Tejeda del Sueve, uno de los bosques milenarios más antiguos de toda Europa, y la Tejeda mayor de toda Europa. Hay más de 8.000 techos en una superficie de 80 hectáreas. Como curiosidad, aunque todo se llama la Tejeda del Sueve, no hay un bosque homogéneo, sino que está dividido en viesques. O sea, una viesca y una zona boscosa que está separada de otra por una campera. Campera es donde antiguamente pues pastaba el ganado, ¿no? Donde subían los pastores el ganado. Y toda esta zona de aquí, hasta el final, hasta aquellos montes que vemos allí, que es el monte Peñalichar, y la famosa Tejeda del Sueve, que está solo en la cara norte de la sierra. Qué bien se explaya este chaval, ¿eh? Vamos. ¡Vamos, prestosos! Bueno, y esto que tenemos aquí abajo, y es la Viescona, ¿no? Por donde sube tu carrera, ¿no? Sí, efectivamente. Por donde subía la pisada del diantre. Este año va a subir siguiendo los pasos que nosotros andamos hoy. Sí, va a subir por esta crestuca tan chula. Esa parte de abajo, el falleu de la Viescona, que tiene como característica que el falleu más bajo de España, en altitud. Los falleos, ya sabes, que busquen altura, les falles. Sí. Y este está muy bajo, está a 200 metros sobre el nivel del mar. Y un falleu peculiar por eso, por la altitud a la que se encuentra. Sobran las palabras, lo que tenemos ahí de frente, ahora mismo. Una vista prestosa, ¿eh? Opa. Estamos viendo Opa. Los tres macizos de los picos de Europa. Empezando de derecha a izquierda, primero tenemos el macizo occidental, el Corneón, el más prominente, y la Peñasanta, que es la montaña más prominente de Asturias y de todos los picos de Europa. Y después el otro macizo grande que encontramos es la zona del Llambrión. Y un poco más a la izquierda, aquel que está como serruchado por la cumbre, y allí en Torre Cerredo, que es la cumbre más alta de picos de Europa. Otra cumbre prestosa más, el Pico Sellón. ¡Vamos! ¡Hola, prestosos! Guapo ahora que despejo la niebla. Sí, señor, qué guapo y agradecida y a veces la montaña. Oye, César, ¿cómo se llama donde estamos ahora mismo? Este y el Pico Les Duerme. Y hay el penúltimo obstáculo montañero que tenemos antes de llegar a... Sí, que ya lo vemos ahí, ¿eh? A la Cruz del Pienzo, ¿eh? Ya lo tenemos ahí. Quédanos nada más que el último burrionico.
Vaya pasada, César, ¿eh? Qué guapo el falleru de la Viescona, macho. Alucinante. Pues hay que aprovechar de estos vistes porque no van a durar eternamente. Y aquí pasa una cosa curiosa con el fallo de la Viescona. Y un ejemplo claro de que el exceso de proteccionismo a veces consigue el efecto contrario de lo que se busca. El fallo, como puedes comprobar, está lleno de árboles tirados. El fallo es ya de por sí un árbol que tiene facilidad para caer, porque tiene poca raíz. Pero aquí pasa una cosa curiosa, que el fallo no se regenera. Porque aquí está prohibida, al ser un fallo singular, por la altura a la que se encuentra, está prohibida la extracción de maderas desde hace mucho tiempo. Y entonces, como no hay clareo en el bosque, no se deja quitar árboles, sobre todo los más viejos, todos los que están cayendo, como esos árboles no se dejan cortarlos, durante la primavera, que cuando germina o deben de crecer los árboles nuevos, el falleu está con hoja, no como ahora. Entonces la hoja no deja llegar la luz al suelo. Claro. Y como no hay clareo, no hay ejemplares nuevos que salgan para arriba. Y entonces el falleu al final está condenado a desaparecer. Bueno, prestoses, hasta aquí la ruta de hoy. César, un auténtico placer el contar contigo. Gracias. Gracias a vosotros por venir a conocer este lugar tan prestoso. Encantados. Por cierto, César, estarás suscrito a nuestro canal. Yo y todos mis compañeros. Lo dicho, si vosotros no lo estáis a tiempo. Suscribiros a nuestro canal, dejar comentarios. Nos seguimos viendo. ¡Muaca!